Buenas tardes. Vamos a iniciar este espacio denominado Te cuento una cosita, y esto se origina en la ciudad de Salta, al norte de la República Argentina, en el continente sudamericano. Y como todos los días, iniciamos recordando algo de la historia de Salta. Y lo primero que recordamos es que un 20 de agosto, como el de hoy, en el año 1805, abrió sus puertas el Hospital San Andrés, bajo la atención de los padres betlemitas. Este hospital funcionó en el edificio del convento San Bernardo en la ciudad de Salta. Esto ocurrió en el año 1805, cuando nuestro máximo héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes, tenía 20 añitos. También recordamos que un 20 de agosto en el año 1836 nació en Salta Bernardo Frábegas Mollinedo, quien hizo la escuela primaria en Salta. Recomendado por el general Rudecindo Alvarado, se trasladó a Córdoba para adquirir mayores conocimientos. Ingresó al Colegio Montserrat de Córdoba. Fue un excelente alumno, pero descubrió su vocación clerical. La diócesis de Salta le concedió una beca para estudiar en el recién fundado Colegio Pío Latinoamericano en Roma, Italia. Se embarcó en 1859. Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1861. Poco después, obtuvo el doctorado en teología. A los 4 meses de ordenado, enfermó gravemente, muriendo en Roma en el año 1862. En el mismo colegio le fue dedicado un busto de mármol a su memoria, a este joven salteño. Y el 20 de agosto, en el año 1941, a los 94 años, murió en Buenos Aires Francisco Castellanos Figueroa, quien nació en Salta en 1847. Se graduó de médico en 1875. Fue rector del Colegio Nacional de Catamarca, diputado nacional por Catamarca en 1886 y miembro del Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires. Personalidades que pasaron por la historia. También recordamos un 20 de agosto en el año 1842 como murió en Salta Avelino Figueroa, quien había nacido en nuestra ciudad en el año 1857. Se dedicó a la política, fue concejal desde 1893 a 1896, diputado provincial, jefe de policía, ministro de gobierno, director del Banco Provincial de Salta, gobernador electo de la provincia desde el 20 de febrero de 1910 hasta el 20 de febrero de 1913. En Buenos Aires fue director del Banco de la Nación Argentina y a su regreso en Salta fue varias veces presidente del Consejo General de Educación. Así recordamos a Avelino Figueroa. Y en el año 1950, un 20 de agosto,
Moría en nuestra ciudad Artidorio Creseri. Fue inspector de música, autor de la López Pereira, samba salteña popular, que es interpretada por la mayoría de los artistas argentinos y por todos los salteños, ya que es un poco el himno popular de Salta. También recordamos un 20 de agosto de 1953 nació en Colonia, Santa Rosa, el amigo Emilio Aro Galli, artista radicado en Cafayate, dedicado a la pintura, a la cerámica y luego radicado en la quebrada de Humahuaca, exactamente en Tilcara, un incansable trabajador de la cultura popular. Y hoy es el cumpleaños, también lo saludamos por supuesto al amigo Emilio Arogalli y saludamos a otro cumpleañero que nació un día como el de hoy, en el año 1956. Es Arturo Pachula Botelli, quien nació en Salta, hijo de José Juan Botelli, músico que ocupó cargos dirigenciales importantes en la Escuela Provincial de Música de la provincia, además investigador de la música de Salta y docente de la Universidad Católica de Salta. Un amigo, dos amigos estos últimos, a quienes saludamos con mucho cariño porque son personas que mucho trabajan por la cultura de nuestra tierra. Ya están en la sintonía mi amiga Sofía Hoyos, a quien hoy le quise mandar un mensaje porque estuvimos escuchando con mi señora un pedacito de su programa y no encontramos el modo de poder mandar un mensaje por aplaudir y difundir su tarea radial. También están en sintonía María Amelia D'Andrea de Pérez y Enrique Eduardo Pérez, un matrimonio muy amigos que están radicados en Tucumán. Y ellos nos dicen un abrazo fraterno con vos y toda tu audiencia. Desde La Rioja, Eduardo Turco Montes. Cuántas caminatas a Sumalao. Hermosos recuerdos, querido Eduardo. Un abrazo. Carlos Danilo Lara. ¿A dónde vas, gallito pelao? A la fiesta del Sumalá. Carlos Danilo es un travieso amiguito. Vamos a comprar peleros y pellones. Claro, porque ahí hay una juntada de gente criolla que sabe de esas cosas. También está en la sintonía Adela Alpuente Jiménez. Sofía Hoyo, la periodista salteña en Buenos Aires, dice: querido amigo Eduardo, ya estoy escuchándolo. Espero lo de Sumalao, donde iba con mi papá todos los años caminando. Abrazo. Maricel Paz dice: hola Eduardo, linda y fría tarde para sentarse a escuchar tus cositas. También está Miguel Nacho Monteleón. Y bueno, con esta gente comenzamos el tema de hoy, que está referido a Sumalao. Sumalao es un rincón de la provincia muy, muy importante, pero muy importante. Tiene mucha antigüedad este pueblerío, no es ni un pueblo siquiera. Sumalao tiene unas pocas casas, está abrazado por dos ríos, es realmente un lugar, un paraje natural. Sumalao. Y bueno, ahí de Sumalao escribió don Ramón Cárcano, un importante intelectual argentino,
que dijo que en los siglos XVII, XVIII y XIX la especie mular fue aplicada al transporte de cargas. La mula era la camioneta de otros tiempos, era el camión de otros tiempos. La mula era la responsable de movilizar las cargas. ¿Por qué? Porque la mula podía trepar los ásperos senderos de las montañas sin peligro a caerse, porque es una característica de ese animal. Caminaba como los mejores en la montaña. Y por esos lugares no podían andar las carretas, no podían ir los hombres con sus paquetes y sus mercancías, tampoco los caballos. Los caballos eran para el llano, la mula era para la montaña. Y a consecuencia de eso, la mula era una mercancía que se vendía a sí misma y a veces a precios exorbitantes. Cárcano cuenta que la historia relata las cotizaciones de la mula. Cuando en Sumalao se vendía una mula a 7 pesos, en Oruro costaba el doble, 14 pesos. Y en Perú costaba esa misma mula entre 21 y 25 pesos. Vale decir que era un material, una herramienta importante de trabajo. Durante los tiempos de la explotación minera, en el Potosí y en Perú, la mula fue un animal imprescindible para transportar pesadas cargas durante largas travesías y sin gastos nutricios, porque ese animalito se alimentaba de pastos verdes si lo sabía, y si no, consumía pasto seco. Es un animal muy sufrido que no requería una alimentación especial. La mula, cuenta ese ensayo de Cárcano, la mula nacía en el virreinato del Río de la Plata, en la pampa húmeda, donde había tierras con pastos verdes, con buena vegetación. Allí crecía y se la criaba en gran cantidad. Y para ir a trabajar, donde moría agotada por el exceso de trabajo y la falta de cuidado. El historiador salteño Bernardo Fría recuerda que don Francisco Candiotti, el que remesaba del inagotable vivero de Santa Fe y de Entre Ríos millares de mulas a la plaza de Salta, a la Feria del Sumalao. La Feria del Sumalao ha sido la más célebre por la cantidad de mulas vendidas, la más célebre por la cantidad de mulas vendidas y por el movimiento económico que producía su venta. También estaba la feria de Tablada en la provincia de Jujuy, que se hacía en Pascua, y la de Sumalao se realizaba en mayo o junio. Esto se movía de acuerdo al calendario litúrgico que marcaba costumbres sociales. Los ganaderos de esa época no se preocupaban tanto por los vacunos, los que se podían cazar en alguna vaquería, porque las vacas eran abundantes. Y bueno, la historia argentina narra que en aquellas épocas se faenaba la vaca para sacarle el cuero.
A lo sumo se sacaba el lomo y el resto quedaba en los campos. Por eso los perros cimarrones no querían volver a su rancho con sus amos, porque la comida era abundante a campo abierto. Por eso la vaca ocupaba un lugar de menor importancia en ese tiempo. Pero distinto era el caso de los equipos para la llanura con los caballos y las mulas para la montaña. Vale decir que tanto el caballo como la mula se convertían en vehículos, en transporte, en herramientas útiles. Por supuesto, la vaca era alimento, pero había tanta cantidad que no, ya era casi despreciable la cría de vaca. ¿Cómo han cambiado los tiempos? En América se criaron distintos tipos de mulas para cruzarlas con yeguas de buen porte. Los españoles trajeron asnos para producirlos en México y en el Río de la Plata. Además del transporte, las mulas servían para los molinos, porque eran con su fuerza animal las que producían la circulación de la piedra del molino para que estos hagan su trabajo. Además, también se utilizaban las mulas como fertilizante natural de los campos de engorde, porque pareciera que toda la materia que tiraba la mula estimulaba grandemente a las tierras. Además, la mula fue utilizada como animal de tiro para carruajes, para cabalgaduras, favorita. Bueno, esto, animal para los carruajes, eso lo vimos nosotros en Salta cuando yo era niño. Toda la gente que transportaba con carros ripio, arena, piedra, desde los ríos hacia la ciudad para abastecer a la gente que estaba construyendo, todos esos carros eran tirados con mula, porque la mula era un animal muy fuerte y soportaba ese trabajo riguroso. Y dicen también que fue la cabalgadura favorita de los clérigos, de los curas. Famoso es en Córdoba el cura Brochero, que visitaba a sus feligreses montado en una mula. Famoso, eso quedó descrito en muchos autores argentinos. Las mulas servían para transportar vinos que iban de Mendoza a Chile y sal que viajaba de Neuquén a Chile. Y los indios usaban la llama para sus cargas y hasta que apareció la mula que demandaba menos trabajo, menos cuidado y rendía mucho más. También se cuenta que desde Santa Fe y Buenos Aires, o sea, de la Pampa húmeda, llegaban tropas de mulas a Córdoba, tropas de 600 animales, todas jovencitas, mulitas de 1 o 2 años, crecían en potreros bien empastados y los dueños de esas tierras cobraban por mantenerlos. En el otoño formaban tropas de 1.200 a 1.400 cabezas de mulas que venían hacia Sumalá. ¿Se imagina? Una procesión de mulas. 1.200, 1.400 mulas que venían hacia el Sumalá, que se consideraba la feria más grande del mundo, así como suena, porque, bueno, ahí se nutría, además de los argentinos, los países limítrofes,
de Chile, Bolivia, Perú, Paraguay. Venían a Sumalao a aprovisionarse de la mula, que era una herramienta indispensable para el comercio, para movilizar mercancía. Y se cuenta también, y eso lo relata también la historia, que el impuesto que generaba en Córdoba ese, ese engorde de mulas y ese negocio de mandar a Sumalao las mulas, ese, ese negocio generaba impuestos y con ese impuesto se pudo construir y fundar la Universidad de Córdoba. Esto, por eso le llamaban otros la Universidad de las Mulas, porque gracias a las mulas ellos han podido construir los cordobeses la universidad. Churo, ¿no? Como diría el amigo César Fermín Perdiguero. Y bueno, Ana María D'Andrea de Dingevan dice: buenas tardes, un abrazo, estimado amigo. Miguel Nacho Monteleón dice: un abrazo, Eduardo, desde París. Ah, qué bonito. Gracias por ese programa tan didáctico. El corcho Filippini, un salteño, lleva nuestro folclore por Europa. Churito, ¿no? Gracias, gracias Miguel Nacho. Realmente muy bonito desde París. Ana María D'Andrea de Dingevan, la escritora, poeta, docente y amiga, dice: hola Eduardo, había escrito mi cariño pero no lo había mandado, qué descuido, por suerte subsanable. Y mi amiguito Pablo Mario González, un abrazo al gran poeta. Yo también te saludo, Marito, y por supuesto te devuelvo un gran abrazo. Aide Ávila nos está viendo, la poeta, la escritora Aide Ávila. Y Óscar Humacata: buenísimo Eduardo, siempre aprendo de usted. Gracias, Oscarcito, un amigo de muchos años, un hombre que se puso el poncho de la canción popular para difundirla y defenderla. Bueno, y súmala, hablábamos de la mula, que era la feria más importante del mundo, pero en Sumalao acontece otra cosita. Primero que nada, ubiquemos a la gente dónde está Sumalao, porque los salteños, mucho, la mayoría sí lo conocen, y la gente que no es de Salta un poco menos, pero para llegar a Sumalao se toma la ruta 68, se pasa por Cerrillo, por La Merced, y antes de dar la curva grande que nos orienta hacia el Carril, allí se sigue de largo, se abandona la ruta 68, se entra en un camino provincial para ingresar a Sumalao. Allí está el Señor del Sumalao, un Cristo moreno que se trata de una pintura cusqueña, un óleo de principio del siglo XVII, que estaba destinado a la provincia de San Juan, dice la historia, pero la mula que lo llevaba no quería proseguir, avanzaba un poco y volvía al mismo lugar, un viejo algarrobo. Cuentan que esa mula la traía don Gabriel Torres y Gaete, quien, volviendo del Perú, traía entre sus equipajes una copia del Señor de Vilque, así le llaman a ese Cristo, para su hacienda. Pero cuando atravesaba Sumalao, la mula que traía el bulto
se desprendió de la tropa y volvía siempre al mismo lugar. Se la castigaba a la mula, se la volvía a poner con la tropa y la mula volvía. Lo hizo en tantas veces que por fin el señor Gabriel de Torres se dio por enterado de que la mula había descubierto algún factor importante que obligaba a que ese cuadro quede allí. Ante esa situación, porque era un creyente ferviente, don Gabriel de Torres, interpretó que la imagen quería quedarse allí y ordenó que se descargara el cuadro y se lo dejara bajo un algarrobo al cuidado de los lugareños. Sumalao era un paso obligado que unía los dos virreinatos, el del Perú y el Río de la Plata. Allí cambiaban las mulas, había como una posta, se realizaban las ferias de trueques, porque la gente criolla manejaba, en vez de moneda, manejaba objetos. Te doy un lazo, me llevo una montura, frutos de la tierra. Y bueno, esa feria, como lo dijimos, era considerada la feria más grande del mundo. Y bueno, yo vi todos los años cómo la gente se mueve hacia esa creencia popular que guarda secretamente Sumalao. Ya está con nosotros el oso Rinaldi, también está Isabel Rosar desde Neuquén, nuestra hijadita Ivana Martínez, también está en la sintonía. Y bueno, esto es porque de algún modo Sumalao es algo que nos concierne a todos los salteños, que nos llega, porque Sumalao, como decíamos, está cerca de la confluencia de los ríos Aria y Rosario. Y desde el siglo XVIII se constituyó en una de las manifestaciones populares de fe más antiguas de todo el norte argentino. Eso que contábamos de la mula es una moneda corriente que se utiliza en todo el noroeste argentino. Muchos santeríos, muchas vírgenes, especialmente en la zona de Santiago del Estero, en la provincia de Santiago del Estero, le echan las culpas a las mulas de que allí llegó determinado santito o virgencita. Y bueno, cuando llega el tiempo de Sumalao, hacia ese lugar van misachicos, peregrinos promesantes, pero antes, esto es histórico, ya que tiene tanta antigüedad Sumalao, cuenta la historia que muchos héroes de la independencia rezaron en Sumalao ante este Cristo antes de dar batalla. Y muchos hacendados de la época virreinal hicieron grandes fortunas, como don Juan Lezica y Torresuri, don Francisco Candioti, don Luis Peixoa y Figueroa, don Juan Gregorio Bazán de Pedraza, don José María Valdés. Sumalao, a 40 kilómetros aproximados de la ciudad, la gente circula, sobre todo en su fiesta, la Semana Chica, la Fiesta Chica y la Fiesta Grande. Allí en los alrededores de Sumalao hay una vertiente que tira agua cristalina donde la gente bebe de esa agua y se moja porque dicen
que esas aguas son benditas y milagrosas. Y mucha gente anuncia que se han producido milagros, curaciones extraordinarias, gracias a esas aguas cristalinas de Sumalao. Sumalao significa tierra o lugar hermoso. Hoy es la más típica y auténtica romería, con artesanos llegados de distintos lugares, con humeantes y olorosas fondas de comidas regionales. Es una convocatoria a todos los que aman el buen comer. El cuadro del Señor del Sumalao tiene 1,80 de alto y 1 metro de ancho. Ese fue pintado por Felipe de Rivera en el Perú. Bueno, yo vi peregrinos que salían de la iglesia carmelita de la calle Florida y Tucumán. Normalmente caminan toda la noche esos 40 kilómetros, suelen salir a las 20 horas y suelen llegar a Sumalao. Todo esto va probado con relojes, suelen llegar a las 6 de la mañana, porque a esa hora en Sumalao se brinda a 6:30 la misa de los peregrinos, en homenaje a toda esa gente que va caminando. Pero hay gente que viene de muy lejos, que hace 150, 200 kilómetros caminando para llegar a Sumalao, de las poblaciones de los pueblos que están en las montañas. Es un misterio, la fe humana es un misterio. Y esa romería que se arma, yo lo he visto a mi amigo Luis Gené, que sabía faenar, carneaba, como dice el lenguaje popular, más de 200 corderos. Le digo, ¿para qué tanto? No, eso lo llevo a la fiesta de Sumalao, pero es mucha cantidad. Ahí se vende todo porque la gente llega con hambre, llega con ganas de volverse con un bichito faenado para hornearlo en su casa. Y bueno, yo fui, las veces que fui, ha sido multitudinario, el pueblo saborea esa añeja costumbre. Y es una de las fiestas populares más coloridas y más sabrosas que va quedando en la geografía de Salta. Por eso lo quisimos recordar en esta fecha a Sumalao, un capítulo de asombro. Y Ana María D'Andrea de Dingevan me dice, galopan los animales, susurran los árboles, flores aroman tu mente. Gracias por todo. Gracias a ti, querida Ana María. Elizabeth Rosar, un abrazote a la distancia, mi querido cuñado, lo quiero mucho. Gracias, cuñadita, igualmente. Y Julio Lutay, un importante hombre de Salta, también está con nosotros. Y Maricel Paz dice, los trueques también. Qué bonito que era ver los trueques. Esa moneda mágica de descubrir la necesidad del prójimo, ese gesto de generosidad de entregar una gallina y recibir un zapallo. Eso que ha pasado de moda, que estaba instalado en la vecindad del ayer, y que el hombre con sus urgencias, con esta vida tan rápida, de pronto perdió ese asombro. Gracias. Mañana quiero hacer una memoria pública y honrar el trabajo de una institución como es el diario El Tribuno de Salta. Mañana cumple 71 años ese matutino que es una usina de información, es un faro que alumbra
cotidianamente a la población acercándonos las noticias. Yo tuve la suerte de ser parte de ese diario en sus primeros tiempos, no en el primer tiempo, obviamente, pero sí cuando estaba en la calle de Anfuney, España, y desde allí vengo arrastrando recuerdos que mañana los quiero compartir con la gente que nos acompaña. Fue todo. Gracias. Hasta mañana y que les vaya bonito.